Recording is on. Bien, ya está grabando. Bien, entonces vamos a escribir un poquitito de lo que es la teoría de intervalos. Primera situación, ¿qué es lo que me define cuándo utilizar intervalos? Ya lo platicamos eso. Lo que me define cuándo usar intervalos o categorías es el valor del rango. Siempre en todo estudio voy a hacer el cálculo del rango, que acuérdense que es igual al dato más grande, dato mayor, menos el dato más pequeño, dato menor. ¿De acuerdo? Cuando el rango lo voy a poner con la letra R, va a ser su literal que voy a utilizar. Cuando el rango resulta que es mayor que 20, en cuyo caso habría 21 categorías, les acabo de explicar eso. Entonces, cuando el rango es mayor que 20, en este supuesto yo debo de usar intervalos. Eso es lo que me hace decidir qué voy a usar, si intervalos o categorías. Cuando el rango es mayor que 20, uso intervalos. Y en el caso contrario, cuando sea menor o igual que 20, en este caso, como ya lo hicimos en los estudios de tarea, voy a usar categorías. ¿Sí? Por eso los 3 estudios que están haciendo de la tarea, todos son por categorías, porque su rango es menor que 20. Ahorita en el caso de la compañera, 8 menos 1 era de 7, 7 menor que 20. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, es el primer concepto bien importante. Cómo decidir cuándo utilizar intervalos en base al rango. ¿De acuerdo? Entonces, pongan ahí, vamos a escribir un poquitito. Cuando el rango de un estudio es mayor que 20, se utilizarán intervalos para el estudio. Se utilizarán intervalos para el estudio estadístico. ¿De acuerdo? En base al rango. Ahora, ¿qué es un intervalo? Ponen punto y seguido. Un intervalo es un segmento de la recta numérica. Segmento es una partecita de la recta numérica. La recta numérica es una línea recta. Un segmento es una parte de esa línea recta. ¿De acuerdo? Es un segmento de la recta numérica definido por dos puntos y aparte, y vamos a poner sus características o atributos. Número 1, límites reales. Límites reales. Que son la frontera común entre intervalos vecinos. Eso es lo que es el límite real, frontera común entre intervalos vecinos. Y vean, aquí les hice una figurita con dos intervalos, aquí arriba a la derecha. Este sería un primer intervalo y este sería un segundo intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, el primero tiene dos límites reales. El izquierdo, que está más hacia la izquierda, sería el inferior del primer intervalo. Y el derecho sería el superior del primer intervalo. ¿Sí lo ven? Aquí está bien claro en este dibujito. Me brinco al segundo intervalo. Si se fijan, para el segundo intervalo, este intervalo que está aquí, que lo estoy poniendo en un círculo, el mismo que ya utilicé para el primero, que era superior, se convierte en inferior. Aquí sería el límite real inferior del segundo intervalo. ¿Sí están de acuerdo? Es una frontera común, por eso se repite. Y este que está hasta la derecha sería el límite real
superior del segundo intervalo. ¿Sí está claro? Que si yo me voy al tercero, este mismo superior se convierte en inferior del tercero. ¿Sí está claro? Eso debe quedar clarísimo. Entonces, vean la definición. Límites reales, frontera común entre intervalos vecinos. ¿Sí? Frontera común significa que es el mismo número que ocupo para el primero y para el segundo. Nada más que depende de la ubicación, ya va a ser, ya sea superior, ya va a ser superior o va a ser inferior. ¿De acuerdo? Bueno, ponen punto y aparte. Punto y aparte. Un intervalo contiene, varias categorías del estudio. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ponerle números aquí para que vean. Imagínense que el primer intervalo va desde 5.5 hasta 14.5, ¿sí? De 5.5 a 14.5. Imagínense que esos datos son en minutos, que fuera tiempo que hacen a la escuela, alumnos. Entre 5.5, el que vive ahí en Bosques, y 14.5, el que también en Bosques, pero por el bordo, ¿no? ¿De acuerdo? Gente que está muy cerquita. Estos dos valores serían el límite real inferior y el superior del primer intervalo. ¿De acuerdo? ¿Qué me está diciendo? Que este intervalo va a abarcar varias categorías o varios tiempos que hacen los estudiantes. ¿Cuáles va a abarcar? Las personas que hacen 6 minutos, las que hacen 7, las que hacen 8, 9, 10, 11, 12, 13 y hasta 14, porque se acaba en 14.5. Entonces, fíjense, este primer intervalo concentraría o agruparía desde el 6 minutos hasta el 14 minutos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Alguien tiene su micrófono prendido, se le prendió y se está viendo su risa. Bien. Siguiente intervalo. ¿Qué comenzaría a abarcar o a incluir? Pues empezaría con el dato. Maestro, se apagó su micrófono. ¿Ahora sí se oye? Sí. Perfecto. Ok. Sí estaba oyendo al principio, ¿ah? Sí, fue apenas. Ok, muchas Sí, gracias. al principio sí se oía. Nada Bueno, más. ok, gracias por avisarme. Bueno, entonces platicaba que un intervalo contiene varias categorías del estudio. En este ejemplo que le estoy poniendo, que fueran datos de tiempo, casa, escuela en minutos, aquí el intervalo empezaría en 5.5 y acabaría en 14.5, primer intervalo. Y les platicaba qué categorías concentra o agrupa este primer intervalo. Pues desde los que hacen 6 minutos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y hasta 14. El 15 ya no, porque el 15 está en el siguiente intervalo, está después de 14.5. ¿Sí? Sí se ve la lógica, ¿no? Entonces, lo que quiero que les quede bien claro es que un intervalo es una parte de la recta numérica, un segmento que abarca o agrupa varias categorías del estudio. ¿Sí está claro? Entonces, el que sigue sería igualmente de 15 en adelante. Ahora, la distancia que hay entre dos límites reales, entre este límite real y este límite real, es lo que se conoce como el tamaño del intervalo. El tamaño
del intervalo. Repito, distancia entre límite real inferior y límite real superior de un intervalo cualesquiera del estudio. En ese caso particular, el tamaño sería la diferencia de real superior, que sería 14,5, menos real inferior, que sería 5,5. Si hago la diferencia 14,5, quítenle 5 y el tamaño me genera de 9. ¿Sí? 9, 5, 14. Por lo tanto, el siguiente intervalo tendría la misma dimensión o tamaño. Aquí quedó rechueco. El tamaño también sería de 9 unidades. ¿Y de dónde a dónde se Profesor, ubicaría? Pues sí, dígame. perdón, ¿dijo tamaño de qué? ¿De intervalo? Tamaño de intervalo, exactamente. Ok, Tamaño gracias. de intervalo. Sí, tamaño de intervalo. Entonces les decía, el siguiente intervalo iría de 14,5 más 9, llegaría a 23,5. ¿Sí queda claro? ¿Y qué categorías incluiría el segundo intervalo? De la 15, categoría 15, que serían las personas que hagan 15 minutos de su casa a la escuela, hasta la más cercana antes de llegar a 23,5, que sería precisamente la 23, de 15 a 23. ¿Sí queda claro? Sería 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces vean cómo aquí se ve la utilidad de los intervalos. Si yo tuviera un rango de personas que hacen desde 5 minutos a la escuela hasta 120 minutos, 2 horas, que se da ese caso, ahora que hagan el estudio van a ver que sí se da, pues aquí el rango sería de 120 menos 5, el rango me da 115. Por lo tanto, el número de categorías de este supuesto estudio sería 116. Imagínense hacer un estudio con 116 barras. Había que hacer las 116, aunque muchas tuvieran frecuencia cero. Y la tabla sería de 116 filas. Sería demasiado trabajo. Entonces aquí se ve la gran ventaja de usar intervalos. ¿Sí queda claro? Bien. Ok. Entonces ya quedamos que son los límites reales. Ya los vieron aquí en el dibujito. Y ya quedamos que un intervalo contiene varias categorías del estudio. Aquí se los acabo de ejemplificar. Y ya quedamos que el tamaño de intervalo es la diferencia entre su límite real superior menos el inferior de cualquier intervalo. Para un estudio específico, el tamaño se conserva constante. Es decir, todos los intervalos tienen tamaño constante. ¿Sí queda claro? Bueno, segundo concepto, pongo el número 2. Vamos a poner límites de clase. Límites de clase. Así pongan, por favor. Y ponen, son únicos para cada intervalo. Para cada intervalo. Esa es la primera característica, que son únicos. A diferencia de los reales, que los reales son compartidos o son comunes. ¿De acuerdo? Aquí los clases son únicos. Coma. Tienen el mismo grado, mismo grado de aproximación, mismo grado de aproximación que los datos del estudio. ¿Qué significa eso? Que si mis datos del estudio son enteros, que así son todos los estudios que van a realizar, eso significa que los límites de clase van a ser a enteros. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. A diferencia de los reales a lo mejor no lo notaron, pero los reales, vean, tienen un grado más de aproximación. 5,5 está a décimas.
14,5 está a décimas. Es un grado más de aproximación que enteros. 23,5 está a décimas. ¿Sí queda claro? Los reales siempre tienen un grado mayor, uno más de aproximación. Y los de clase tienen el mismo grado que los datos del estudio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles serían aquí los límites de clase del primer intervalo? Véanlo, por favor, con toda atención. El primer intervalo, su límite de clase inferior es este que estoy poniendo aquí en azul. Y va a ser el primer número a enteros a la derecha del 5,5. ¿Cuál es el primer número de enteros a la derecha del 5,5? Pues es el 6. ¿Sí queda claro? El 6 es el primer entero a la derecha del 5,5. Y este 6 sería el límite de clase inferior del primer intervalo. ¿Sí estamos? ¿Cuál sería el límite de clase superior del primer intervalo? Pues ahora me voy al límite real, que es 14,5. Véanlo, por favor, aquí le pongo una palomita. 14,5 es el real superior del primero. Y me voy al primer número entero a la izquierda. ¿Cuál es el primer entero a la izquierda de 14,5? Pues va a ser el valor de 14. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? De hecho, sumando o restando 0.5. Vean, en el primero sumé 5,5 más 0.5 y llego a 6. En el derecho, 14,5 menos 0.5 llego a 14. Y vean, es tan simple como que cuando me mueva a la derecha es sumar. Cuando me mueva en la recta numérica a la izquierda es restar. Por eso en el 5,5 me muevo a la derecha, sumé 0.5 y llegué a 6. Y en el 14,5 me muevo a la izquierda, resto 0.5, llego a 14. Y aquí están los límites de clase del primer intervalo. Sería desde 6 hasta 14, que es los que les había dicho yo aquí abajito. Desde 6 hasta 14. ¿Sí queda claro? Vámonos al segundo intervalo. Mi Perdón, límite profe, el A de ver, 14 entonces es superior, perdón. ¿Perdón? Perdón. Entonces el de 14 sería límite de clase superior. Es correcta tu apreciación. Aquí sería límite de clase superior. Ahora yo les pregunto, para el segundo intervalo, el límite de clase va a estar a la derecha del límite real. Va a ser el primer entero a la derecha de 14,5. Entonces el límite de clase inferior del segundo intervalo, ¿quién me dice cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale 15. 15. 15. Exactamente. Porque es el primer entero a la derecha de 14,5. ¿Qué es lo que estoy haciendo? De 14,5 me muevo a la derecha 0.5. 14,5 más 0.5 y llego a 15. Si se fijan que la lógica es muy simple, son sumas y restas, una escala numérica. Y el límite de clase superior del segundo intervalo sería 23,5, me muevo a la izquierda, 23,5 menos 0.5 llegaría a 23. Y fíjense que ocurre una situación muy característica. Entre el límite de clase superior del primer intervalo, que es 14, véanlo, y el de clase inferior del segundo intervalo, que es 15, hay un salto, un brinco de una unidad. ¿Sí lo ven? Entre 14 y 15 hay un salto de una unidad. Una unidad es una unidad entero, que es el tipo de datos que estoy trabajando. Por eso, la mitad de cada lado, se los voy a agrandar para que lo vean aquí, la mitad de cada lado, esta mitadcita de aquí sería 0.5 y 0.5, que en la suma de los 2.5 me da un entero. Ahora, ¿por qué la utilidad de que quede ese salto de una unidad? Porque si el 14 ya se ubicó en el primer intervalo, imagínense que aquí empezar otra vez en 14. Eso implicaría que los datos 14 serían duales. ¿Qué significa dual? Que estaría en el primero, pero también en el segundo. Y eso no puede ser. Cada dato tiene que estar en uno solo de los intervalos.
Por eso los de clase dan el salto de una unidad. Aquí llego hasta el 14 y en el otro empiezo a partir del 15. ¿Sí queda claro la lógica? Y de esa manera todos los datos caben en un solo intervalo. A ver, ¿quién me dice para el tercer intervalo cuál sería su límite de clase inferior? Este que está aquí. ¿Cuánto sería? 24. 24, ¿ah? Ya vieron la lógica. ¿Por qué? Porque brincaría de 23 a 24 y aquí hay el punto 5 y el punto 5. Etcétera. Si se ven que es muy fácil, esto es sumas y restas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué se usan los de clase? Para clasificar. No es lo mismo decir, clasifica todos los datos entre 6 y 14. Está clarísimo que es desde el 6 hasta el 14, a que les digan de 5.5 a 14.5. Ya no está tan claro. Podría haber gente que ponga el 5 en el primer intervalo. ¿Sí? Entonces, los de clasificación son los de clase. Y son al mismo grado de aproximación que los datos del estudio. A ver, ¿alguna pregunta de los de clase y los reales? Nada, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Bueno, y el tercer concepto de lo que integra un intervalo, ponen marca de clase, marca de clase. ¿De acuerdo? Y ponen punto y seguido. Es el punto central de cada intervalo. O punto medio, es lo mismo. Coma. Se considera el representante del intervalo. Se considera el representante del intervalo. ¿De acuerdo? Coma, se usa para el cálculo de promedios, y medidas de dispersión. Los promedios que ya vimos, la media, la moda, la mediana, y las desviaciones que ya vimos que es desviación media y desviación estándar. Para eso se usa la marca de clase, o sea, para cuestiones analíticas. Y además, para la gráfica poligonal. ¿Se acuerdan la gráfica que va arriba de las barras? El polígono de frecuencias no acumulado, súper importante. Entonces, marca de clase la vamos a representar como MC. Límite de clase lo vamos a representar como LC. Vean, más lógico no puede ser. Son sus siglas. Y límites reales lo vamos a representar como LR. Cuando yo diga LR, estoy hablando de límite real, LC límite de clase y MC marca de clase. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se calcula? Si yo ya conozco los reales o los de clase, vamos a tomar aquí el primer intervalo de este ejemplo que les puse aquí arriba. Lo que se hace para calcular la marca de clase del primer intervalo, que será MC1, es simplemente sumar los extremos. ¿Cuál es el límite de clase izquierdo o inferior? Vale 6. Veanlo, aquí está arriba a la derecha. Más, ¿cuál es el límite de clase superior o derecho? Vale 14. ¿Sí lo ven? Y para situarme al centro de esa recta numérica, divido entre 2. 6 más 14, ¿cuánto daría? Daría 20 sobre 2, y 20 sobre 2 daría 10. ¿Qué me estaría diciendo? Que el punto central de el primer intervalo es 10. Es decir, aquí si los pongo con rojo, la parte del centro, esta parte de aquí, exactamente, este valor sería 10. ¿Sí está claro el cálculo?
¿Sí? Ok. Profesor, ¿me puede repetir la fórmula? Sí, claro. La fórmula simplemente es sumar límite, vamos a ponerle aquí con siglas, marca de clase va a ser límite de clase inferior o izquierdo de un intervalo, más límite de clase superior del mismo intervalo y eso dividirlo entre 2 para que me ubique al centro. Viendo datos del ejemplo, límite de clase inferior del primero vale 6, superior del primero vale 14, 6 más 14 y entre 2 de 10. Y vea cómo es totalmente correcto. El 10 sería el centro. A la izquierda hay 4 que es 6, 7, 8, 9 y a la derecha hay 4 que es 11, 12, 13 y 14. 4 categorías. ¿Sí lo ven? Entonces el 10 está a la mera mitad. Repito, a la izquierda del 10 está el 6, 7, 8, 9 categorías y a la derecha está el 11, 12, 13 y 14. Entonces ahí se observa claramente que la marca de clase en efecto vale 10. ¿Sí está claro? ¿Alguna Sí, pregunta? gracias. Sí, perfecto. Y así se calcularían todas las marcas de clase, ya conocido los límites reales. Voy a calcular la marca de clase que sigue, marca de clase del segundo intervalo. Hago lo mismo. ¿Cuál es el límite de clase inferior? 15. Más, ¿cuál es el límite de clase superior? 23. Y para promediar o ponerme al centro, lo divido entre 2. Si hago la suma 5 más 3 da 8, 2 y 1 más 3, 38 entre 2, y 38 entre 2 me da 19. ¿Qué me está diciendo? Que la marca de clase del segundo intervalo es 19. ¿Sí? Y es la mitad exactamente entre el 15 y el 23. A la mera mitad hasta el 19. ¿Sí queda claro? Ahora, fíjense cómo hay una peculiaridad, una cuestión peculiar. Entre marca de clase, y aquí se lo voy a poner en este dibujito de aquí abajo, de un intervalo, ven, aquí están dos intervalos. Entre marca de clase del primer intervalo y marca de clase del segundo, hay un tamaño del intervalo. ¿Por qué? Porque de marca de clase a límite real es la mitad del tamaño. Y de límite real a marca de clase es la otra mitad. Entonces, el salto que hay de marca de clase a marca de clase, el salto es el tamaño. ¿Sí estamos de acuerdo? Para este caso particular de ejemplo, habíamos dicho que el tamaño vale 9. Entonces, fíjense cómo tiene toda la lógica. Si la marca de clase del primero vale 10, aquí lo pongo abajito, 10, para llegar a la segunda sumaría 9, que es el tamaño. Entonces, 10 más 9 llegaría a 19. Y véanlo cómo corresponde con el cálculo aritmético que hice. ¿Cómo encontrar la siguiente marca de clase, la del tercero? Pues le sumo 9. 19 más 9, 28. Y así me la llevo, sumando 9 y 9 y 9 y 9. O si lo quieren calcular uno por uno, lo calculan con esta formulita que las acabo de poner aquí en el pizarrón. ¿Qué es más fácil? Calcular la primera marca y las demás calcularlas sumándole 9. Y ya me quito de estar sumando y promediando. Solo calculo la primera, que en este caso es de 10, y voy sumando 10 más 9, 19, más 9, 27, más, ahí se la llevan, 28. ¿Preguntas? Profesor, Sí, adelante. perdón. Es 9 porque dijo que es el tamaño del intervalo, ¿verdad? ¿Por eso suma 9? Exactamente. En el tamaño, ¿qué es la diferencia entre límites reales? Entre 5, 5 y 14, 5. Me dio el tamaño de 9. Sí. El tamaño es diferencia entre límites reales o entre marcas de clase consecutivas. Es la diferencia, el tamaño que es 9. ¿De acuerdo? Y vamos a poner un cuarto punto que aunque sea redundar, pero más vale dejarlo bien claro. Cuarto punto.
tamaño del intervalo. ¿De acuerdo? Y ponen la distancia entre dos límites reales consecutivos o dos marcas de clase también consecutivas. Eso es lo que es el tamaño. Distancia entre dos límites reales consecutivos o dos marcas de clase consecutivas. Obviamente, dos límites reales consecutivos, vean el primer intervalo, pues sería la diferencia del real superior menos el real inferior del primer intervalo. Esos son consecutivos. ¿De acuerdo? Si se fijan, son varios conceptos. Yo entiendo que son varios conceptos y en una primera aproximación se puede hacer un poquito complicado, pero van a ver que no tiene nada de complicación. Es una recta numérica y simplemente es hacer sumas, hacer restas. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar clarísimo? Nos tiene que quedar clarísimo lo que es un intervalo que está aquí en el dibujito de abajo, que tiene un límite real inferior, real superior, marca de clase en medio y dos límites de clase inferior y superior dentro del intervalo. Esta figurita que puse aquí es muy importante que la conceptualicemos y la tengamos ya bien referida, ¿no? Bien, ¿hasta aquí preguntas? Todo bien, profesor, gracias. ¿Sí? ¿Bien? Bueno. Bueno, y vamos a ver cuál es la mecánica. Porque ven, aquí yo, por ejemplo, en este ejemplo que les puse, pues yo dije de 5,5 a 14,5 y me salió un tamaño de nuevo, ¿no? Pero en un estudio que se haga ya con datos, ¿cuál es la mecánica? Pues la mecánica es primero, calculo el rango. Me sale mayor que 20. Yo digo, tengo que usar intervalos. Hasta ahí todo va bien. ¿Y qué es lo que se hace en los estudios estadísticos? Se propone un número de intervalos. Ahí, ¿cuál es el criterio de la estadística? El número de intervalos de un estudio, eso sí, apúntenlo, por favor. Número de intervalos de un estudio debe de ser como mínimo 5 y como máximo 20. ¿Por qué mínimo 5? Porque si hago menos de 5, el estudio ya me queda sin dar ningún detalle. Es como si fuera aquí en vean, que la persona más cercana hiciera 5 minutos y la más lejana 120. Si yo nomás hago un intervalo, me salía la gráfica de barras, sería así, vean, una barrotota, grandotota, y diría, esa barra serían los que hacen entre 5 y 120 minutos. Y ya acabé mi estudio. Pero eso no me dice nada. Lo que interesa en estadística es ver, pues, cuánta gente hace el menos tiempo, cuánta gente hace el mayor tiempo, cuántos están en el promedio, que va a ser la mayoría, etcétera. O sea, ver cómo se distribuyen los datos. No nomás decir de 5 a 120 se acabó. ¿Sí está claro? Por eso el mínimo de 5 es considerando que me dé la información desglosada para que tenga yo forma de decidir o de ver qué es lo que pasa con el estudio. Y máximo 20, porque si yo me excedo de 20 también ya es demasiado trabajo. Ya trabajar con 20 intervalos es muchísimo trabajo. Ya la gráfica y las tablas se hacen muy pesadas, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces este criterio estadístico, apúntenlo. En los estudios que van a hacer de tarea, les dice bien claro cada estudio, utilizar entre 8
y 10, 8 y 12 intervalos, no me acuerdo qué número es, pero les dice, usa entre 8 y 12. Entonces ya ustedes van a decidir, pues yo uso 8 o 9 o 10, los que quieran dentro de este rango. ¿Está claro? No les dejo 5 porque 5 sí es demasiado poco trabajo, ¿no? El estudio no dice mucho de los datos. Bueno. Ok. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario de todo lo que hemos estado platicando? No, profe. Ok, entonces vamos a ver la mecánica para hacer una distribución de intervalos. Eso es lo que, con eso concluiríamos la sesión de hoy. Ponen ahí mecánica para elaborar una distribución de intervalos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo como una lista para que no haya pierde. Paso número 1, calcular rango. Eso ya se lo saben. Rango, que sería dato mayor menos dato menor. Y ese tiene que salir que el rango es mayor que 20 para intervalos. ¿Sale? Paso número 2. Proponer el número de intervalos a usar. ¿De acuerdo? Intervalos a usar. Ya saben que tiene que ser mínimo 5, máximo 20. Entre esos dos extremos van a proponer cuántos usar. En los estudios de la tarea del segundo parcial, dice el estudio entre 8 y 12. Entonces ya ahí ustedes van a elegir. Paso número 3. Ya que dije voy a usar tantos intervalos, por ejemplo 8, entonces ahora sí se calcular el tamaño de intervalo que requiero para generar el número de intervalos que yo dije. Y es una fórmula muy sencilla. ¿Qué es lo que se hace? Vean, si mi rango es esta línea numérica que está aquí, ese es el rango, ese es el dato más pequeño, menor, ese es el dato más grande, mayor, y yo digo, quiero usar 5 intervalos, pues lo que estoy haciendo es esa recta numérica la divido en 5 partes iguales. Ahí estarían parte 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sería que el tamaño va a ser igual al rango sobre el número de intervalos que yo propuse. Está muy simple la formulita. Rango sobre el número de intervalos propuesto. ¿Sí queda claro? Mientras más grande sea el tamaño de intervalo, mientras más grande sea el tamaño, va a haber menos intervalos, ¿no? O mientras más intervalos haya, más pequeño va a ser el tamaño. Sí, es una relación inversa, ¿no? Bien. Paso número 4. Ya calculé el tamaño. Dije, voy a hacer la división del rango entre el número de intervalos. Paso número 4. Bueno, aquí faltó una... Sí, adelante. Perdón, es que no alcancé a copiar. Dijo que el paso número 3 es calcular el tamaño del intervalo que requiero para generar el qué. Para generar el número de intervalos propuestos. Perdón, Generar Gracias. el número de intervalos propuestos. Con esta formulita. Algo que se me pasó a decirles, que estamos en el momento de explicarlo. Aquí el tamaño me va a salir, cuando yo haga la división me va a salir
muchas veces sale con décimas. Y si mis datos del estudio son enteros, el tamaño lo voy a dejar enteros. Que todos los estudios que estamos haciendo son enteros. El de número de hijos, número de laptops, el del tiempo de casa escuela, etcétera. Son datos enteros. Entonces lo que voy a hacer, voy a dejar este tamaño enteros. ¿Cuál es el criterio aquí? Del valor que me salga, yo voy a usar, y eso pónganlo por favor, usar el siguiente entero. Siguiente entero al valor calculado. Eso a lo mejor ahorita no lo entienden, pero ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo. Es decir, si me sale, por ejemplo, que el tamaño fuera 5.6, el que voy a usar va a ser de 6. Siguiente entero de 5. Si el tamaño me saliera de 5.1, el que voy a usar es el tamaño de 6. Para que vean que no es un redondeo. Si fuera redondeo, 5.1 se queda en 5. 5.6 sí sería 6. Pero aquí no es un redondeo. Aquí es irse al siguiente entero. Si el tamaño fuera de 5.0, el tamaño que voy a usar, ese es el calculado. Ese es el calculado al hacer la división y ese es el que voy a usar. Entonces, en este caso también sería el siguiente entero que sería de 6. ¿Sí está claro? No es un redondeo, es irme al siguiente entero. Si no me voy al siguiente entero, lo que va a suceder es que mi estudio no va a cubrir los datos mayores en el intervalo último. Ahorita vamos a hacer con un ejemplo, se va a entender eso. ¿De acuerdo? Bueno, paso 4. Paso 4. El dato menor del estudio, pongan el dato menor del estudio, se ubica en el límite de clase, inferior del primer intervalo. Eso es bien importante. De ahí arranca mi estudio. Es decir, en el primer paso que hago yo, calculo el tamaño. Véanlo aquí con rojito, eso es lo que calculé primero. Ya sé el tamaño de todos los intervalos, es constante. Y luego lo que yo hago es el dato menor del estudio, véanlo, lo ubico en el límite de clase inferior del primer intervalo. De ahí parte mi estudio. Todo lo que voy a hacer es ya moverme hacia la derecha, porque el dato menor es el extremo izquierdo del estudio. De ahí a la izquierda ya no hay más datos. Entonces el estudio va a ser del límite de clase inferior hacia la derecha. ¿Sí está claro? Bueno. Y punto número 5, y con eso se acabaría el proceso muy fácil. Punto número 5, se calcula el límite real inferior del primer intervalo. Y ponen restando 0.5 al límite de clase inferior. A ver, repito. Se calcula el límite real inferior del primer intervalo, restando 0.5 al límite de clase inferior. Vean la figurita que está aquí arriba a la izquierda. Con la figura es más fácil ver. Yo ya propuse este límite de clase como el dato menor y quiero este límite real. Pues como me muevo a la izquierda, ahí está a la izquierda, vean la flechita, y como yo sé que este segmentito de aquí es 0.5, lo que hago es al valor de LC le quito 0.5 y obtengo el LR.
¿Sí está claro? Y ya obtengo para el primer intervalo su real inferior y ya tenía su de clase inferior. Y lo demás ya a partir del punto 6 ya es mecánica, ya es proceso mecánico. ¿Cómo calcularía yo los demás límites reales? Si yo estoy en el inferior, que es el más izquierdo del estudio, para irme al siguiente le sumo t, el tamaño. Ya llego aquí. Para irme al siguiente le sumo t, el tamaño, y llego acá. Y así me la llevo, sume y sume y sume el tamaño de intervalo. ¿Sí? Entonces pongan ahí punto 6. Se calculan los límites reales. Los límites reales. Faltantes. Ya tengo el primero, faltantes. Sumando el tamaño de intervalo, el t, tamaño de intervalo, a cada límite real, ¿Sí estamos? Vean, se los voy a poner aquí en amarillo. Vean la recta numérica. Si yo ya conozco el primero y quiero llegar al siguiente, me recorro toda esta línea amarilla. ¿Cuánto es? El tamaño. Sumo y llego al siguiente. Si quiero llegar al siguiente límite real, recorro toda esta línea amarilla y llego al subsecuente o siguiente. Y así me la llevo. Quiero el siguiente, sumo otra vez el tamaño. ¿Sí está claro? Bueno. Sí. Sí, perfecto. Bien, ¿está la gente que está en la escuela? A ver, pregunto, ¿están los compañeros que están yendo a la escuela? ¿O no? Creo que hoy no fueron, profesor. Creo que no, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, porque no quisiera que ya ven que en la escuela nomás están 1 hora, entonces se corta. Bien, lo que seguiría es hacer un ejemplo, pero lo que no sé yo es si nos vayan a dejar. Ya ven que la vez pasada la grabación se acabó a la hora, ¿no? A la hora se acabó la grabación y quedó incompleta. Miren, lo que vamos a hacer es mejor, quiero que vamos a dejarle aquí. Quiero que le den una buena repasada a todo lo que vimos, que le den una leída. Y la clase que viene, que sería después del examen, ya vemos un problema, un ejemplo de cálculo de intervalos, para no saturarlos ahorita. ¿De acuerdo? Así lo vamos a hacer. El examen es el próximo jueves, de hoy en 8. Entonces ya nos veríamos a ese día para hacer nuestro examen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces por ahí le vamos Entonces el martes hay clases, ¿verdad, profesor? No, el martes no nos vemos. Ya tómenselo para acabar su tarea bien, que ya no les quede pendiente nada. Y para acabar de repasar los temas del primer examen. ¿De acuerdo? Ok, gracias.